Bueno, vamos a seguir abordando las votaciones que se han registrado en el Consejo, también los llamados que se han realizado en distintos sectores para lograr mayores acuerdos. Estamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Qué tal, Paulina? Senadora, muy buenos días. Además, bueno, en el cónclave de anoche en Cerro Castillo, que duró hasta bien tarde. Así es, estuvimos anoche conversando acerca del presupuesto, recibiendo la propuesta del proyecto que se ingresa mañana al Congreso y bueno, es un presupuesto que nos deja con ánimo porque primero el diagnóstico del ministro Marcel de haber bajado la inflación, de tener una inflación muy controlada y que las perspectivas para este próximo año vienen de buena manera, con una inflación controlada y también con posibilidades de crecimiento, que es algo que también nos preocupa. El senador Insulza anoche hizo el punto, él es miembro de la Comisión de Hacienda del Senado y hizo el punto y fue bastante conforme a lo que nos explicó el ministro Marcel. Así que lo vemos con bastante optimismo, viene con un enfoque en salud, en educación, pero también en lo que ha sido una continuidad desde el año pasado en seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana, que es algo también que nos preocupa mucho. Sí, antes de ir al Consejo, pero brevemente, ¿qué áreas son las que van a crecer más? ¿Dónde están los énfasis, senador? Bueno, el presidente va a hacer los anuncios esta noche en cadena nacional y nos pidieron que no hiciéramos grandes alusiones, pero sí el énfasis está, creo yo, en salud, donde también tenemos un problema que viene derivado de las largas listas de esperas que quedaron, se acumularon después de la pandemia. Por lo tanto, hay un énfasis en los recursos que se tienen que destinar a salud para poder salir adelante de esto. Están las garantías GES. Por lo tanto, creo que nos deja tranquilo que el enfoque esté puesto en eso, además con mucha responsabilidad fiscal. Hay que decirlo, el ministro Marcel también fue enfático en esto, de no sobreendeudar al país, de que hay un límite y que las condiciones actuales de haber, logrado estabilizar la economía hoy día permiten proyectar un cierto crecimiento. Ahora y en el tema de salud particularmente, hay un tema que está muy en la contingencia hoy día con una entrega de los gremios de la salud, precisamente porque vence este plazo, ¿no?, por la alerta sanitaria que se termina, pero cuando hablábamos hace algunas semanas con la subsecretaria de Salud, ella decía que de todas maneras se iba a quedar un número de personal reforzando ya un debilitado sistema de salud que se vio en la pandemia, pero eso tiene como una especie de marcha atrás, no que no se vayan estos miles de trabajadores, sino que este reforzamiento, o por lo menos que no quede tan débil el sistema de salud, sobre todo cuando, por ejemplo, las listas de espera se pueden ver repercutidas directamente con esta salida. Bueno, hay que decir que el personal de salud siempre es necesario. Lo que pasa aquí es que estaba presupuestado que cumplieran funciones específicas, que son los contratos honorarios. La verdad es que los contratos honorarios en materia laboral son excepcionales en el derecho privado, pero en el derecho público son aún más excepcionales porque son para tareas específicas por un periodo determinado y eso ha concluido porque dependían de la alerta sanitaria que ha terminado. Hay un espacio bastante amplio de contratación en el área de salud, pero no en espacios de honorarios. O sea, estas personas pueden pasar a integrar las contratas o las plantas de los ministerios o de los distintos servicios, y eso es lo que nos explicaron también, que no es que toda la gente vaya a quedar sin el trabajo, sino que más bien hay que reforzar en algunos lugares, porque también entendemos que esto tiene que ser con una visión global. Los 6.000 y tantos funcionarios están por distintas partes del país y hay lugares donde sabemos que es mucho más acuciante la necesidad. Hay una necesidad no solo de TENS, de kinesiólogos, que son fundamentalmente el personal que está contratado en estos momentos y que decía relación con la emergencia y con personal de laboratorio. Tenemos necesidades de especialistas muy importantes en las regiones. Por lo tanto, hay que hacer una distribución y un diagnóstico de las reales necesidades, que es lo que está trabajando el Ministerio de Salud. Pero hay un énfasis importante en materia de presupuesto, así que eso nos deja bastante tranquilos. Paulina, por último, ¿cómo cree que el caso convenio va a afectar toda la discusión? En la oposición han sido bien enfáticos en ese tema, que van a fiscalizar de manera más aguda el presupuesto y sobre todo enfatizando en esos traspasos de dinero desde el Estado. Bueno, eso es algo que a todos nos remeció, a todos nos indigna y por lo tanto
el énfasis que tiene en transparencia, en probidad, en recuperar la confianza, este presupuesto también es bastante importante. La ley de presupuesto en sí misma contiene glosas, y esas glosas hoy día en más de 500 partes de esta ley viene remodelada o adecuada a lo que fueron las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, que entregó su informe hace pocos días, en lo que se puede regular vía ley de presupuesto. Otras cosas requieren una regulación aparte. Hay proyectos de ley que están en trámite, otros que van a ingresar a trámite prontamente, y por lo tanto también desde el Congreso tenemos algo que aportar en cuanto a darle celeridad a la tramitación de todos estos proyectos, que refuercen la probidad y la transparencia. Nadie quiere que los recursos que se asignan por el Estado vayan a parar a manos que no son las que debían tener esos recursos, y también por ejemplo, reforzar en algunas funciones a Contraloría o con recursos. Me parece que es algo que vamos a analizar también nosotros desde el oficialismo. Es algo que nos importa mucho a todos. Sí. Y ahora, ¿cómo cree que una vez que se haga el anuncio, pero que ustedes ya tienen por lo menos una idea o ideas generales de lo que va a dar a conocer el presidente esta noche en cadena nacional, sea recibido por la oposición? Porque condicionaron en algún minuto, cuando se hablaba del presupuesto 2024, el caso convenios, bueno, y otros, para ir regularizando. ¿Cree que va a ir a la medida de las medidas a tomar o la agenda de probidad que va a dar a conocer el presidente, más el anuncio de la noche? Bueno, mire, lamentablemente la ley de presupuesto generalmente sirve para atacar más bien al gobierno más que avanzar en la misma formulación presupuestaria. Aquí es importante entender las necesidades que tiene la ciudadanía, el correcto uso de los recursos, por cierto, pero no por esta vía podemos, por ejemplo, restringir los recursos que se le van a entregar a los gobiernos regionales, que sería una excusa espléndida que podría tomarse en este momento para no avanzar en descentralizar, sino más bien en ir hacia atrás. Creo que las glosas o las formulaciones como vienen hechas apuntan en el correcto sentido de transparentar, de imponer limitaciones, de poner requisitos mucho mayores, de pedir que todas estas cuentas se hagan a través de la Contraloría, de la revisión del sistema de Contraloría, o sea, una adecuación al control general de todas estas transferencias. Eso me parece que es importante y que da, digamos, cuenta de que el gobierno está también preocupado de que estos tremendos vacíos que existían y que se detectaron con ocasión del llamado caso convenio no vuelvan a repetirse, pero sí que también se pueda continuar con estas transferencias cuando sean necesarias. También, y con esto termino el tema, pero también anoche surgió de varios de los presentes y particularmente del Partido Comunista el tema de por qué hacer tantas transferencias y no pasar también estas funciones a los propios ministerios, al Estado, ¿no? al Estado, a que no se tercerice de manera tan amplia los servicios que puede prestar el Estado, que yo creo que también es algo que hay que analizar en el contexto de una eventual modernización del Estado. Senadora, queríamos hablar también del Consejo Constitucional, de la preocupación que han manifestado distintos partidos, y usted también lo ha hecho esta semana, en relación a cómo va avanzando esta votación, cuando ya ha pasado además la votación del corazón de la Constitución, de los artículos más importantes. ¿Qué están haciendo los partidos políticos en torno a este tema? Porque se ha hablado mucho de la necesidad de llegar a un gran acuerdo en esto. Mira, el problema no son los artículos uno a uno, el problema es el espíritu que está dentro de la Constitución. Si tú vas a la Constitución de 1980, modificada, que es la que nos rige, en ninguna parte no hay ningún artículo que diga el Estado subsidiario. No podríamos derogar el Estado subsidiario porque no existe una norma que diga Estado subsidiario. Sí. Sin embargo, está en su espíritu y cruza los distintos artículos. Un poco eso es lo que ha pasado acá. Se ha perdido ese sentido unitario de país que buscó el proyecto de la Comisión Experta y se ha ido transformando en una constitución de un cierto sector del país representado ampliamente, que es el del Partido Republicano y en general de la derecha, porque yo he dicho, finalmente la derecha ha votado como una sola. En algunos casos, las derechas. Dentro del texto de la Constitución no, porque finalmente existe una derecha que está apoyando cambios bastante regresivos en temas
conservadores, morales, lo dijo el otro día Agustín Esquella, que teníamos libertad económica pero no libertad moral. Y entonces uno se pregunta, ¿ese proyecto finalmente representa a la totalidad de Chile? ¿Queremos una constitución o no queremos una constitución? Porque finalmente, si estamos escribiendo un proyecto para una parte de Chile, evidentemente ese proyecto no se va a aprobar, porque no va a representar a la sociedad en su conjunto, que es precisamente lo que ocurrió con el proyecto anterior. ¿No la tiene conforme hasta ahora lo que va Lo que no me tiene conforme es el poco espíritu de diálogo, Fresia. Hay pocas instancias ni de conversación y de diálogo de verdad. Cuando tú quieres llegar a acuerdo, tú bajas alguna de tus pretensiones en pos de escuchar al otro y finalmente, como han dicho nuestros constituyentes, permitirles entrar con un lápiz y no solo con la goma de borrar. Porque aquí no solamente decir, mire, no me gusta esto, sino, mire, desde nuestra posición también es importante agregar, añadir o tener otra visión. Y la forma de hacer esto, porque todos dirán, mire, esto ya está terminando, ahora va a pasar a los expertos y bueno, y vuelve para acá y después hay una comisión mixta eventualmente. Mira, la forma no es tan difícil. La fórmula es, cuando se formulan los articulados, se formulan de lo general a lo particular. Y cuando tú vas leyendo hacia abajo en lo particular, vas llegando a la letra chica. Y esa letra chica es donde vamos teniendo los problemas. Por lo tanto, cuando regulamos lo general, que es lo que debe regular una constitución, es posible llegar a acuerdos. Senadora, pero entonces se puede entrar con la goma de borrar en estas letras chicas, pero también hay que entrar con lápiz en la letra grande, en temas que son muy importantes y que tienen que ser transversales para el país. Senadora, pero desde el Partido Republicano dicen varios argumentos para rebatir esto. Por un lado, de que muchas de las normas se han aprobado por unanimidad. Dicen además que efectivamente se han retirado algunas normas o no han tenido el apoyo suficiente y no han insistido ellos en eso, que son temas que para el Partido Republicano y el mundo que representan eran importantes. Y por otro lado también, bueno, hay una mayoría que tiene el Partido Republicano y que legítimamente está tratando de ejercerla también. O sea, ¿cuánto se le puede pedir al Partido Republicano en concesiones sin que esto pierda sentido para ellos? Porque también el Partido Republicano está representando una mayoría importante, son 22 consejeros. Pero mira, el espíritu que ellos tienen, lo veo yo, vi al consejero Silva hoy día, o sea, lo vi hoy día, pero habló ayer, cuando dice, esta es la Constitución de la defensa. De la seguridad. De la seguridad. Bueno, entonces yo lo veo que los anima un espíritu de barra brava, esa es la verdad. Los anima un espíritu de confrontación y no de unidad. Si no tenemos un espíritu de unidad para construir una constitución, en definitiva, esa no va a ser representativa del grueso de la población chilena. Es cierto que ellos ganaron en buena lid una cantidad importante de consejeros constitucionales, claro, pero eso no quiere decir que la constitución la estén escribiendo solo ellos y solo para ellos, porque ellos no son la mayoría de Chile, en definitiva. Ahora, también había un tema de fondo en el Partido Republicano, que ellos no querían cambiar la Constitución, era de ese sector. ¿Cree también que hay algo de eso detrás, que más allá de la responsabilidad que se cargue teniendo la mayoría de un texto, si es que esto se rechaza, tampoco era del sector que sí quería cambiar una Constitución existente? No querían cambiarla, no estuvieron presentes en las negociaciones para el acuerdo que se llegó para tener una nueva reforma constitucional que habilitara este proceso, es cierto, pero participaron de la comisión experta con un importante y destacado jurista que es Carlos Frontaura. Y ese proyecto experto se construyó desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Entonces, no puede ser que hoy día no se sientan partícipes del proceso ni responsables de su resultado. Por el contrario, los grandes responsables del fracaso de este proceso, si es que así ocurre, va a ser el Partido Republicano. ¿Y por qué cargarle la mano solo a ellos si también se necesitan dos para el tango, digamos, ¿no? Bueno, porque precisamente son ellos los que están imponiendo los términos en las negociaciones o en las no negociaciones y en definitiva son ellos los responsables del texto que va a terminar saliendo de manera tal que si no hay un cambio, y por eso el acuerdo político al que tú aludías cuando me preguntabas es necesario, porque el acuerdo político es bien básico. ¿Queremos aprobar la nueva Constitución o no? No hay más. ¿Cuánto peso tiene lo que digan los partidos, entendiendo que el Consejo es un órgano autónomo al final, ¿no? Y los consejeros votarán a conciencia también? Es un órgano autónomo, pero quienes están integrándolo llegaron a través de las elecciones representando los sentires de ciertos partidos y en particular los consejeros y consejeras constitucionales del Partido Socialista siempre han estado en contacto con nosotros, siempre hemos tenido un diálogo. No se trata de que el partido imponga términos, de hecho en algunos artículos no han votado todos igual y está bien que así sea. Pero sí hay una mirada desde el partido, hay un diálogo y ellos mismos han pedido que nosotros seamos quienes
a nivel de presidentes de partido establezcamos un diálogo político a fin de poder facilitar, como digo, que en esta última etapa, que todavía es tiempo, podamos llegar a un gran consenso nacional. Y así, tal cual como está, ¿usted qué votaría en diciembre? Es que todavía no está, porque está en preparación. Esto es está Pero en quiere ser elaboración. optimista, me imagino. Es que mira, yo creo que la responsabilidad política exige, porque aquí no estamos jugando una pichanga de barrio, ¿ah? Nos estamos jugando un tremendo partido. Entonces, si nosotros estamos en estas condiciones de poder tener una constitución, cerrar el tema constitucional, con lo importante que es para todos, porque finalmente a partir de esto podemos dedicarnos exclusivamente a otras temáticas. Esto le da certeza jurídica también al empresariado, a los inversionistas extranjeros. En definitiva, hay un tema de incerteza hoy día para la ciudadanía y para la comunidad en general que se cierra. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad y por lo tanto, y una oportunidad de construir en diálogo. Por eso que este ánimo de barra brava, como digo yo, no me gusta, porque no es el ánimo con que deberíamos estar trabajando unitariamente por tener una constitución que fue muy distinto del ánimo que hubo en la comisión experta, muy distinto. Bien, senadora Bodanovich, gracias por haber venido. Gracias, senadora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Que tenga buen día. 10:34, pausa y ya seguimos con más.